pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Feliz arranque de semana. Acá estamos haciendo también el aguante al programa del Pato, que está dando vueltas por allí, visitando a la familia, así que acá estamos acompañándolo. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado, en vivo. Vamos a estar contándoles todo lo que trae esta semana parlamentaria, previa a 2 semanas clave a nivel político, porque el domingo que viene es el domingo del debate y luego ya sí, al fin, opinión personal, pero no aguanto más, las elecciones. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación y bueno, también expectante y esperando a ver qué sucede. 2 semanas claves para lo que es el desarrollo de la política y también acá, por supuesto, del Congreso y cómo queda todo definido, las alianzas y los bloques cómo quedarán conformados, ¿no? Sí, Toda una incertidumbre. Que eso, hola Martín, ¿cómo va? Eso ya lo sabemos, Juan? digamos, eso es lo que dejó las elecciones pasadas, cómo quedan repartidas las fuerzas, pero no sabemos de cara al próximo presidente Claro. cómo se van a agrupar esas fuerzas y cómo se van a repartir, sobre todo en las comisiones y todo esto que nosotros conocemos. Sabemos más o menos cuáles son las mayorías que obviamente ninguno de los dos candidatos va a tener, con lo cual va a tener que existir un congreso de consensos, como decimos siempre, para justamente lograr ese número de oro que es 129 legisladores para el quórum y después para acordar cualquier tipo de proyecto de ley. Pero bueno, te cuento, Meli, super martes mañana de comisiones, va a haber muchas comisiones, hay un decreto ya que sacó el Poder Ejecutivo de prórroga de sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre, con lo cual todo indica que va a haber una actividad muy desarrollada de aquí al 9 de diciembre, pero mañana martes sobre todo hay un supermartes, vamos a hablar de esto en detalle después, pero te cuento que va a haber reunión de la Comisión de Derechos Humanos, de Juicio Político, de Salud, de Educación, de la Niñez, bueno, muchos temas para hablar, para desarrollar, porque la idea es sesionar, por lo menos tentativamente, antes de el balotaje. Sí, eso es lo que nos había adelantado el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, en una entrevista, que ellos querían avanzar con un temario propio, que creían que era importante seguir dándole ritmo al Congreso. ¿Y con qué temas te imaginas que va a suceder o va a transcurrir esa próxima sesión? Uno de los temas, sobre todo, es el educativo, el proyecto de financiamiento de la educación. Está bien, todavía no tiene dictamen, se reúnen, entiendo, mañana también la Comisión de Educación para tratar este tema. Deberá pasar también por presupuesto para tener el dictamen final, es uno de los que están. Y también hay otros proyectos que ya están listos para ser tratados, como la ley Nicolás, que habla de cuidado de la mala praxis y del cuidado del paciente. También está, bueno, la exteriorización del ahorro extranjero, complejo que entre, sobre todo en claro, es un tema en este un poco contexto, más claro, electoral. Complicado. Pero bueno, es alguno de los temas que se están barajando, que podrían estar presto para ir a la sesión. Y también el proyecto que propuso Javier Milei, también justo en la última sesión donde hubo jura de diputados, presentó, digamos, su primer proyecto oficial, si se quiere, desde que está en la Cámara. Había estado acompañando otros, por supuesto, pero y habla de tratar el tema de los rehenes argentinos que están... Sí, más que nada es un proyecto de resolución donde le exige al Poder Ejecutivo, ¿no?, que instrumente todas las herramientas de la diplomacia para lograr el rescate de los 21 rehenes argentinos que están en territorio de Gaza, producto de este ataque que hubo el 7 de octubre
del grupo terrorista Hamas. Y decir también que a propósito de esto, ayer Sergio Massa en la entrevista que le da a Javier Milei, sería una locura, ¿no? Claro. A Luis Majul, bueno, por algo mi inconsciente fue para va a allá. haber un debate, por lo pronto. Pero le preguntó concretamente Luis Majul qué pensaba sobre el comunicado de la Cancillería Argentina respecto de alinearse en función o en virtud de calificar la ofensiva israelí sobre el territorio de Gaza, y allí Sergio Massa dijo: me parece horrible el comunicado, a partir del 10 de diciembre el presidente voy a ser yo, y no se van a tomar decisiones como esta, yo voy a decidir cuál va a ser la política internacional que se tome, pero yo fui al acto para solidarizarme con el pueblo israelí, yo fui a la Daya y ahí vos, Luis Majul, no dijiste nada al respecto porque yo fui el único candidato que estuvo presente y que vengo desde un primer momento haciendo público cuál es mi postura respecto de un acto terrorista, de un grupo terrorista sobre un territorio ya muy conflictivo, pero fue taxativo. Es la primera vez que me parece horrible el comunicado del canciller Santiago Cafiero. Sí, había mucho malestar en el equipo de Massa a raíz del comunicado de Cancillería de Santiago Cafiero. Por eso es que Javier Milei lo quiere meter este tema, me parece, ¿no? Claro, más que él se está convirtiendo a la religión judía o está tratando de hacer la conversión. Está poco claro cómo es ese proceso, pero bueno, Javier Milei supuestamente está en pleno periodo de conversión y él busca claramente una alianza con Israel, pero con Israel Estado, con Israel en términos de poderío económico, ¿no? Sí, claro. Me parece que cuando fue al acto del atentado de la AMIA lo sacaron abuchándolo. Sí, es un tema también que toca la sensibilidad del oficialismo por esta disputa interna que hay, y aprovecha entonces también Javier Milei ese parámetro para introducir este proyecto de resolución y traer un poco de conflicto a la situación y decir, presente, y es más, pidió sesión también para las 10 de la mañana del mismo miércoles. Hay que ver, por supuesto, si se lo toman. El otro tema que sacó Massa en la entrevista fue el tema del juicio político, ¿no? Porque lo que planteó claramente es que todavía no había leído los fundamentos de las acusaciones contra los jueces de la Corte por parte de los diputados kirchneristas. No está claro todavía qué va a pasar ahí o qué postura va a tomar Massa. Lo cierto es que los diputados que integran esa comisión, estamos hablando de diputados del oficialismo, lo dijo aquí en DTV Tailade, la idea es, antes de que terminen las sesiones, emitir un dictamen para por lo menos dejar precedente y avanzar con esta idea de juicio político. ¿Mañana se reúne en la comisión? Exacto, mañana hay reunión de comisión. Y recordemos, una reunión de comisión que llega después de la respuesta que hubo de los jueces de la Corte Suprema la semana pasada, una dura carta, tanto de Rosati como de Rosenkrantz. Hubo muchos cuestionamientos de los magistrados al Congreso de la Nación por las acusaciones que le hacen. A través de una carta que emitieron, lo que deja en claro es que no van a venir al Congreso como estaba previsto en la citación, ¿no? Claro, que mañana podría haber sido esa la situación, ¿no? Que vengan los jueces, podrían haber hecho una especie de descargo o uso de, voy a usar algo del lenguaje de la justicia ordinaria, no política, uso de sus últimas palabras, claro. pero al parecer no quieren prestarse a algo que ellos sospechan que después va a ser más mediático que político y con definiciones en otro sentido. Entonces van a enviar un escrito. Hay dos que ya lo hicieron. Claro. Entendemos que el resto también irá por el mismo camino, porque Tailade dijo, si bien todos los expedientes que intentaron reunir prueba, prueba para ver si había causales para activar el juicio político, van por separado, y en algunos expedientes quedan como más responsabilizados que otros, me estoy refiriendo a los jueces. También va a haber una especie de llamamiento, ¿no? Generalizado, a donde el Frente de Todos intuye que hay una especie de modus operandi de esta Corte Suprema que más se inclina por presiones o acercamientos políticos que por apegarse a la ley o por tener una mirada
objetiva Claro. sobre la cuestión de la que se estén ocupando, ¿no? Sobre el objeto que les haya tocado impartir justicia. ¿Creen que hay, Sí, hay sí, una tendencia? que no hay independencia de poderes Claro. y que hay una tendencia más bien política de turno, si se quiere, Sí. en cuanto a las resoluciones que tomaron. Y hay ejemplos que, bueno, que citan, como puede ser la coparticipación, Sí. las elecciones en el norte y demás. Claro, exactamente. Y el otro expediente, que es este que le llamamos nosotros como el del abuso de poder o el de no haberse mostrado como que eran juez y parte, que quedó ahí como medio empastada la situación entre el desempeño como abogados en algunas causas y luego Claro. haber tenido que impartir justicia Justicia. en calidad de juez. Bueno, que claramente eso es algo que no se puede, que cualquier juez ordinario tiene que decir, no, yo acá tengo un compromiso, yo acá voy a ser imparcial o Claro. me mantengo al margen de esta decisión. Bueno, en este caso estos jueces no lo hicieron, nos estamos refiriendo a casos a donde estaban, entre otros, involucrados el grupo Clarín. Pero está claro que la jugada de los jueces es haberse adelantado un poco a esta situación que ya se veía venir y presentaron, como bien vos decís, Meli, 2 de los 4 integrantes de la Corte Suprema, este escrito que seguramente va a sentar precedente, va a ser una suerte de respuesta a la Cámara de Diputados. Y bueno, después otros temas, ¿no?, que hay en comisión, decíamos recién el tema de financiamiento educativo. Germán Martínez, recordemos, la semana pasada, después de lo que fue la asamblea legislativa en el Congreso, donde se ratificó el balotaje para el 19 de noviembre y se dio a conocer el resultado del escrutinio definitivo. Después de esa asamblea, Germán Martínez empezó a hablar con referentes de la oposición para ver si se puede lograr sesión antes del balotaje. Hay intenciones de llegar a esa sesión con temas no conflictivos. Uno de ellos sería el tema del financiamiento educativo, lo hemos hablado aquí, el aumento del 6 al 8% del Producto Bruto Interno en inversión educativa y otros temas más que plantea este proyecto de ley. Pero bueno, quedarían, me parece, ese complicados. proyecto o ese tema también me parece que de alguna manera, aunque sea medio por la tangente, tiene por objetivo tener un guiño, un gesto hacia los radicales, ¿no? Porque es el tema de la educación, el tema de apostar, porque siempre uno escucha que en cada una de las polémicas que se generan a nivel social, sobre todo, está quien dice, no, lo que pasa es que esto se resuelve con más educación, digamos, el tema en Rosario se resuelve con más educación, el tema de la delincuencia, si se quiere, también, la violencia y no de bajar género, la edad de imputabilidad, sino más educación, sí, son argumentos que se interponen para defender o ver cómo solucionar algunos de los problemas que atraviesa la sociedad. Completamente. O por qué muchos niños soldaditos terminan eligiendo el negocio del narcocrimen en vez de alguna otra situación, el tema del desempleo, bueno, etcétera, 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 siempre está atravesado por algo que obviamente creo que estamos de acuerdo todos, que digamos, la educación. La educación, es fundamental. y para tener mejor educación tenés que tener mayor financiamiento, tenés que tener mejor hilvanadas las etapas educativas, ¿no? Porque a veces parecen como compartimentos totalmente independientes, capacitación docente, modernización de las escuelas, escuelas con alternativas más vinculadas a los trabajos del futuro, tecnologización, el acercamiento de las TIC a los jóvenes y a las niñas, sobre todo, porque las niñas muchas veces quedan como apartadas de esta cuestión vinculada a la matemática y a la tecnología, porque por una cuestión cultural siempre está más acercado al mundo de los varones, que son negocios, que son industrias que pagan muy bien, y en general también hay una brecha ahí digamos, ya natural y cultural entre varones y mujeres, pero si encima no fortaleces el achicamiento de esa brecha a edades tempranas, lejos vas a poder poner una niña en el CONICET o en, no sé, en ARSAT, en ARSAT, exactamente. Por eso digo, Meli, que la idea es tratar proyectos de ley que sean medianamente livianos en términos de consensos, para llegar a consensos,
Eso es lo que está trabajando el bloque de Frente de Todos, de Germán Martínez. Por eso quedarían ahí, por ejemplo, dos temas bastante conflictivos, o por lo menos que están difíciles de abordar en términos de consensos. Uno es el tema de blanqueo de capitales, el otro es la promoción de gas natural licuado. La protección de aerolíneas también más complicado, ¿no? complicado. Sí, hay varios proyectos que son difíciles de tratamiento porque obviamente generan o van a generar una oposición muy fuerte y no van a poder lograr consenso, ¿no? Nos está llamando el móvil con Gonza. Hola Meli, muy buen día día y buen comienzo de semana para vos, para Martín, para Juan y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Nosotros nos encontramos arrancando una semana nueva aquí en el Congreso. Estamos en estos momentos en el Salón de los Pasos Perdidos, donde suelen hacerse por lo general las visitas guiadas de distintas entidades escolares que vienen a conocer las instalaciones. En este caso están desarrollando la parte, digamos, del Congreso. Claro, justamente hablando de educación, van al recinto de la Honorable Cámara de Diputados, después van al Senado, conocen los distintos salones, un poquito de historia para justamente remover la memoria y sobre todo recordar algunas cuestiones fundamentales. Y hablando de esto, mañana tendremos una jornada muy extensa, Meli, con muchas comisiones. No me quiero anticipar, son 7 en total. Una más importante que la otra, te diría, pero vamos a comenzar por las primeras. Dale. En este caso, la comisión que preside el diputado Yasky, que tiene que ver con los derechos humanos y garantías, se va a estar reuniendo a partir de las 10 de la mañana en la sala 2 del anexo C. ¿Por qué remarco esto? Además de que, lógicamente, se está organizando todo la cuestión para las salas de los distintos anexos, para las comisiones. La semana pasada se reunió justamente esta comisión y fue en una sala un poco más reducida, fue en la sala 3 del anexo A. En este caso pasan al anexo C, una sala muy grande, la sala número 2, para continuar desarrollando el tratamiento de algunas iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, con incorporar a la actual ley de antidiscriminatoria, por ejemplo, los hechos discriminatorios contra el antisemitismo. Bueno, esto lo que hace es seguir sumando herramientas para que se ponga en primer término el respeto, sobre todo, no solamente a la cuestión cultural, sino también a la cuestión religiosa, y que simplemente no haya cuestiones vinculadas a la religión y a la discriminación que se puedan llegar a vincular. También al mismo tiempo se sigue cuestionando y se incorpora al Código Penal y Civil, se hace una modificación para que los actos de negacionismo que podemos escuchar hoy abiertamente, lamentablemente, ¿no, Meli? Respecto a la dictadura cívico-militar, por ejemplo, algo que en el último tiempo... En este sentido me hago cargo, se ha faltado muchísimo el respeto respecto a lo que tiene que ver con la historia y con los datos, y por eso aquí desde la Cámara de Diputados lo que se quiere legislar es justamente para ponerle un freno, pero ya desde el marco del Congreso, pero también desde el marco judicial, que esto no pase desapercibido y sea sancionado justamente a través de la justicia. Bueno, han tenido una reunión muy interesante la semana pasada y esta semana también se reunirán mañana a partir de las 10 de la mañana en la sala 2 del anexo C para lo que será una reunión muy importante con invitadas muy importantes, como por ejemplo Estela de Carlotto, Meli. No es la primera vez que Estela de Carlotto se acerca para hablar de un tema tan importante, en este caso la convocatoria por parte de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Al mismo tiempo, te quiero comentar que mañana también, a partir de las 11, una hora después de que comience esta reunión, se va a reunir la comisión que preside el diputado Hernán Pérez Araujo, que se trata sobre asuntos constitucionales. Esta reunión, que en algún momento ha tenido unos meses atrás una cita muy importante respecto a lo que infiere al celular del actual diputado Milman, para que justamente al tener fueros este dirigente, la Cámara de Diputados a través de esta comisión debía aprobar
darle el visto bueno para que puedan revisar justamente su celular en cuanto a la investigación por el magnicidio o intento de magnicidio contra la actual vicepresidenta de la Nación y presidenta del Honorable Senado, Cristina Fernández de Kirchner. La causa va a continuar en lo que es el trámite legislativo mañana, justamente con una nueva reunión a partir de las 11 de la mañana. Meli, esto es en principio parte de lo que tendremos a la mañana temprano, mañana en una jornada extensa y llena de comisiones. Ya lo creo, sí, es un martes atípico si uno lo pone en el contexto de la cercanía en la que nos encontramos respecto de las elecciones. Este martes de muchas comisiones uno lo podría esperar para que sucediera en cualquier otro momento político del año, pero en este es infrecuente. Pero por suerte es así, hay mucho movimiento y tiene valor desde distintos puntos de vista. Primero porque el Congreso no debe, desde mi punto de vista, por qué detenerse o demorarse en resolver temas que tienen que ver con subsanar cuestiones para todos los que habitamos este suelo, independientemente de quién es el gobernante de turno. O sea, justamente porque hay independencia de poderes, es que el Congreso tiene que seguir funcionando para poder, acercar soluciones a los distintos problemas. Me parece que esto es algo que se entendió y que va en este sentido. Claro que uno se imagina que de aquí en adelante va a ser un poco más complicado por la atomización de fuerzas que hay y esa capacidad de poder ponerse de acuerdo para avanzar con temas por ahí, como decíamos, no tan ríspidos, no tan complicados. Aún así van a sufrir seguramente las consecuencias de cómo la política va a repartir las fuerzas aquí dentro del Congreso. Gonza, ya vuelvo con vos, avísanos si hay alguna novedad o algo que nos quieras mostrar desde donde te encontrás. Ya volvemos, ¿eh? Dale, Meli, perfecto. Aquí estaremos para contarte más novedades respecto a las comisiones. Bueno, aparte de la agenda que propone Javier Milei, tiene que ver, entre otras cosas, y esta es una que ha generado muchísima alarma y muchísima alerta a nivel social, es la de mercantilizar el cuerpo. Mercantilizar el cuerpo quiere decir que si uno el día de mañana quiere recibir un órgano o porque lo necesita o porque quiere incluso ganarse un dinero, según Javier Milei se puede. Va a estar equiparado un problema de salud con la intención o el deseo de ganar dinero, porque desde su punto de vista el cuerpo es lo mismo que una propiedad, se puede mercantilizar, por lo tanto se puede transaccionar. Hoy por hoy claramente eso no existe y eso ha generado mucho dolor, porque hay un camino recorrido claramente, sobre todo desde que se aprobó en este Congreso la ley Justina, esa que dice que todos somos donantes salvo expresemos lo contrario, apelaba justamente a que la donación de órganos es un acto altruista, no es un acto que solamente tenga en vista una cuestión personal del dolor personal que uno está viviendo, sino esto de todos somos donantes, digamos, cuando los cuerpos mueren son capaces de salvar a 7 personas más, es decir, el cuerpo de una persona sin vida puede seguir viviendo en 7 personas más y con este espíritu es que surge la ley Justina. Justina era una nena de 12 años que necesitaba un trasplante bipulmonar y de corazón. Ella estaba en su fase terminal esperando que esa posibilidad de sobrevida llegara. Ese trasplante no llegó, sin embargo ella le dejó esta misión a su papá y a su mamá y ellos batallaron en primera persona hasta que esta ley salió y desde entonces con el INCUCAI de por medio, que es una de las instituciones más perfectas que existe independientemente de la política, es un instituto que funciona perfecto, nunca recibió ningún tipo de denuncia ni de sospecha ni nada de todo esto. Funciona con una logística impresionante. Bueno, dice que se recuperó mucha cantidad de personas en las listas de donantes, por lo tanto esto también se tradujo en muchas más personas trasplantadas. Con todo este bagaje de fondo, ahora Juan en un ratito nos va a contar este proyecto de Ramiro Gutiérrez que intenta ir de lleno contra aquellos que pretenden mercantilizar el cuerpo, pero a propósito habló el ex ministro de Salud y actual diputado Daniel Goyart. La ley esa que mencionaba de cariopatías congénitas que fue reglamentada ayer es una de las tantas cosas que se está negando por parte de la oposición que hoy se expresa en mi ley. Volvieron a ratificar esta cosa del mercado de órganos, ¿no? Es decir, la verdad que uno no llega a comprender cómo... Esto está penado en Europa, esto está penado como lo que plantea la libertad avanza
versa sobre la libertad esta del mercado de órganos, de vender y comprar. Esto es tráfico, está tipificado como tráfico de órganos y está penado, es un delito en Europa. Digo, la verdad que plantean cosas que son delitos, que son, es incomprensible. La ley de cariopatías congénitas, por suerte ya fue reglamentada, viene a ratificar un programa que habíamos hecho cuando nosotros estábamos en el Ministerio de Salud de la Nación, para darle mucha más fuerza de ley a ese programa, para que no pueda venir un gobierno y sacártelo tan fácilmente, aunque sabemos que después no te lo sacan en la formalidad, pero te lo desfinancian. Entonces, cuando no hay recursos, es como que el derecho está, pero no se puede acceder. A alguien que te dice que te va a sacar el Ministerio de Salud de la Nación, y bueno, el organismo que ponía los recursos para ejecutar este programa, básicamente era el Ministerio de Salud de la Nación. Si desaparece, se le da una categoría muy inferior, obviamente tiene menos presupuesto, tiene menos ejecutividad, todos estos programas de apoyo, pero no es solamente cariopatías congénitas, todos los programas que enfermedades crónicas no transmisibles, imagínense para quienes tienen HIV, para las personas diabéticas, para las personas hipertensas, todos esos programas de apoyo, el programa Remediar que entrega medicamentos en los centros de atención primaria, todo eso desaparece. El gobernador, el intendente, que sepa que no es solamente que le van a sacar la obra pública, que ya es mucho. No va a tener plan Remediar, no va a tener planes de programas de salud financiados por Nación, no va a tener planes de educación financiados por Nación, no va a tener programas de desarrollo social financiados por Nación. Que empiecen a sacar cuentas, los jubilados que tengan que pagar 50.000 pesos por mes para sus medicamentos que hoy les salen gratis con el PAMI, que empiecen a pensar un poco qué es lo que van a hacer, ¿no? Bueno, Juan, contanos, ¿qué es lo que trae este proyecto de Ramiro Gutiérrez? Bueno, el proyecto lo que apunta es un poco también afianzar lo que escuchábamos recién de Goyan, afianzar la ley que ya existe, ¿sí? Se trata de una iniciativa que busca entonces modificar la Ley Nacional 27.447 en alguno de sus artículos. Hay que dejar en claro que el tráfico de órganos hoy está penalizado. Lo que hace, en función de este debate que se vino dando a partir de las intenciones o de las propuestas de Javier Milei, el diputado, es reforzar entonces, como decíamos, algunos de los artículos de esta ley para dejar en claro algunas pautas y algunas cuestiones que hoy se pueden decir que hay como algunos grises. Vamos a avanzar en una placa. Entonces, la nueva normativa define con claridad que comprar, vender o traficar órganos en la Argentina será un delito grave. Y bajo estos fundamentos se refuerza penalmente toda la cadena de extracción. Acá un dato, lo que se busca también con este proyecto es penalizar toda la cadena, desde aquel que ilegalmente o potencialmente puede donar un órgano o vende un órgano, hasta aquel que también es implantado con ese órgano a sabiendas, ¿no?, esta persona, de que ese órgano fue obtenido de manera ilegal, si se quiere. Se suman además penalidades para el receptor, bien, como decíamos, del órgano que de mala fe y a sabiendas de este origen ilícito avala la operatoria. Esto es uno de los puntos clave. Lo que busca entonces es penalizar desde el primer punto, es decir, desde el potencial donante hasta quien que lo reciba, en toda la cadena va a estar penalizado como un delito grave. El proyecto, decimos, avanza entonces penalmente sobre el determinador, el instigador, el promotor, el que facilita el órgano y el partícipe, agregando a la cadena de ilicitud la preparación, el almacenaje, el transporte y el tráfico de órganos y tejidos humanos. Se suman además penalidades para el receptor del órgano de mala fe. Bueno, como decíamos, insistimos que a sabienda de toda esta cadena ilícita que se viene cometiendo, aún así accede a ser trasplantado. Uno de los puntos fundamentales que tiene esta iniciativa. Actualmente, bueno, solo los médicos y los auxiliares de salud podían cometer esta clase de delitos, es decir, manifestado este delito, aquellos que recibían penas. Actualmente son los médicos y los auxiliares. Con este nuevo proyecto, insistimos entonces, ya no habrá más vacíos legales. Ahora cualquier persona que intervenga será penado con hasta 12 años de prisión. Avanzamos en una placa más. Además, entonces, los médicos y el personal de salud que estén involucrados en esta ilícita operatoria no solo van a perder la libertad, sino que serán inhabilitados
de por vida para ejercer o auxiliar el arte de curar. Es decir, que los médicos, aquellos que entren en este acto delictivo, no solo van a estar penados hasta 12 años de prisión, sino que además van a perder toda posibilidad de ejercer su profesión de por vida. Si volvemos en una placa anterior, se establece como agravante el concurso premeditado de 3 o más personas y el tráfico internacional de órganos humanos. Ahora sí podemos avanzar en una más. También se incorpora como delito agravado en este nuevo proyecto la subasta física y en red de órganos. Acá también un poco lo que se venía planteando en la introducción, esto que manifiesta Javier Milei en sus declaraciones, la posibilidad de que haya como una especie de subasta de órganos en red y demás. Bueno, queda totalmente penado, como así también el turismo de comercialización e implante de órganos. Y de ahora en más no solo será delito extraer los órganos, sino también implantarlos ilegalmente. Es decir, apunta a varios trayectos de esta cadena, para que no queden, como decía al inicio del proyecto, no queden grises y quede establecido prácticamente entonces cuáles son los delitos en estas cuestiones. En este sentido, el diputado Gutiérrez sostuvo que no habrá más vacíos legales, porque ahora cualquier rol en esta cadena que pueda ser cometido por cualquier persona podrá ser penado, decíamos, y que esta reforma afianza y garantiza el sistema legal argentino de recepción y defensa de los derechos humanos, fundamentalmente. Otro de los puntos que suena interesante también destacar en este sentido es poder hablar un poco más prácticamente y con la ciencia, digamos, de apoyo para estas cuestiones y no banalizar tanto en el asunto. Algunas de las propuestas o en el discurso se hace una comparación un poco errónea de la cantidad de personas que mueren por accidente en la República Argentina contrastada con la cantidad de personas que están esperando actualmente un órgano. Por supuesto, era mayor la cantidad de personas que fallecían, pero bueno, esto no tiene una relación directa, no es decir que cualquier persona que muere puede automáticamente ser, más allá de la ley Justina, puede ser utilizados sus órganos. Hay una cierta... No, tiene que haber una compatibilidad. Tiene que haber compatibilidad, un cierto tiempo. Exacto. Hay muchas cuestiones, porque así fríamente o en un debate medio por arriba hacer esta comparación suena bien como título, pero después cuando vamos a la letra fina, cuando vamos a la ciencia, cuando vamos a los datos objetivos, no es tan así. Entonces es interesante también afirmar estas cuestiones para dejar plantado bien por dónde va el debate, digamos. Además, Javier Milei yo no me acuerdo si fue en el debate o fue en una entrevista, cuando dijo, yo creo que fue una entrevista que le dio a Fantino, dijo algo así como, no, bueno, tampoco están así, tampoco nosotros estamos a favor de la venta de órganos, pero sí nosotros entendemos que hay mucha corrupción alrededor de esto. Claro. Y usó la palabra corrupción alrededor de la cuestión de la donación de órganos, cosa que no estaban sustentados, ni realmente tiene ningún asidero de nada. Entonces salió fuertemente ahí el Incucay a decir, bueno, un momentito, ¿corrupción de qué? Claro. Si acá esto, es más, cuando alguna vez ven que cobra notoriedad algún caso en particular, uno dice, ¿pero qué? ¿Lo hacen para que tengan prioridad? No existen esas prioridades. Las prioridades están establecidas en un listado. Hay prioridades que son según la edad, la gravedad, la cantidad de días que puede estar esa persona sin recibir ese órgano. No tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con la agenda pública, no tiene que ver con nada la prioridad para recibir un órgano. Y además es como explicaba recién Juan, no es aritmético, no es matemático, claro. No es una cuestión que se resuelve sacando una cosa acá y poniéndola acá. Claro. Hay un montón de cuestiones que están asociadas a una cadena muy delicada, como supone el éxito en la donación de órganos, porque a veces también hay donaciones que después son claro, el órgano es rechazado por el cuerpo, hay muchos factores. Por supuesto. Entonces, y aparte son cuestiones muy sensibles, ¿no? Todo esto además cayó en un momento
creo, donde generó todavía mayor dolor, porque era el momento en el que Silvina Luna, la modelo, estaba internada y ella necesitaba como única posibilidad de sobrevivir un riñón, ya que había sido considerablemente deteriorado por todo todo su padecimiento en manos de este falso médico Lotoki, o este falso cirujano, porque médico es, pero no es cirujano. Y su riñón había sido tan deteriorado que ella estaba dializada y solamente podía recibir un trasplante de riñón para seguir viviendo, cosa que su salud no resistió, no pudo esperar con vida ese riñón. O sea, que imagínense quién más conocida que una modelo, claro, que está en la tapa de todos lados, que estaba en un reality, que estaba que todo el mundo la conocía, que todo el mundo sabía lo que estaba sufriendo, y sin embargo ese órgano para ella no llegó. O sea, los órganos no se pueden comprar ni con fama, ni con contactos, ni con dinero, ni con nada. Los órganos están en los cuerpos de las personas. Cuando esos cuerpos mueren en este plano, hay que montar un operativo que es muy perfecto, pero es muy rápido también, donde hay distintos profesionales que están incluidos, desde a veces no sé, pilotos de aviones sanitarios que tienen que trasladar esos órganos a otras provincias. O sea, ustedes no se imaginan todo lo que, o sí, mejor dicho, lo saben, ¿no? Pero digo, ¿cómo se puede soltar una sospecha alrededor de algo tan delicado como es la donación de órganos, y algo que genera tanta expectativa para alguien que lo está esperando así? Y sobre todo en el INCUCAI, que debe ser una de las pocas organizaciones que hay en la Argentina que, si uno hace una memoria y busca archivo históricamente, no se le encuentra alguna mancha, algún expediente, alguna denuncia en el aspecto sobre todo de corrupción o de manipulación de órganos, de prioridades o de alguna lista VIP, si se quiere, y nada, nada de eso. O por lo menos en el corto plazo uno hace memoria y no recuerda, porque no existe ese tipo. Por eso es interesante plantearlo desde mi perspectiva, digo, más allá de conocer en detalle lo que propone el diputado, comentar estas cuestiones que son datos netos directamente, médicos, que sirven para no banalizar un debate simplemente diciendo o comparando cantidades o matemáticas numéricas que no son correspondidas entre sí. O Sandro, me quedo pensando también en Sandro, el cantante digamos, creo que uno de los más famosos de todos los tiempos necesitaba trasplante bipulmonar por un enfisema que lo tenía realmente muy mal, y no llegó, no pudo. Entonces esto derriba muy fácilmente este mito alrededor, mito que está solamente en boca de Milei. Lo mismo que cuando en su momento se hablaba de, ojo, que debe existir el tráfico, la ilegalidad, bueno, es porque está en manos de delincuentes, pero no en manos del mercado normal, digamos, de la persona que dice, bueno, a ver, tengo un riñón que podría o sea, bueno, lo rifo, lo dono, aparte, lo vendo. ¿cuál es el mensaje detrás de eso, no? Yo digo, a veces, ponele que vos lo debatís, se aprueba y bueno, a partir de mañana es así, pero ¿cuál es el mensaje, no? Estás habilitando cosas muy monstruosas alrededor de viviseccionar un cuerpo para hacer dinero sobre él, y aparte, ¿cuántas veces escuchás la expresión de daría un brazo, daría un riñón por tal cosa? ¿Cuántas veces lo escuchás? Porque son expresiones que obviamente, si son de uso popular, vienen de algún lado, ¿no? O de una idea o de una fantasía, pero existe esto de daría una parte de mi cuerpo porque mi hijo tal cosa. ¿No? Yo creo que estas cuestiones, así también como pasa con la inseguridad, desde mi perspectiva, para quienes tienen cargos públicos, tienen que ser tocadas con algún criterio y un poco más de sensibilidad, porque si uno se lo pone de la perspectiva de la víctima o del que padece esta situación, del paciente, juega con una necesidad que ya deja lo inhumano, y decir, como uno se pone en la situación de que un hijo, por ejemplo, un familiar muy cercano, está esperando
un riñón, está en esa desesperación que lo nubla muchas Obvio. veces, decir, bueno, haría cualquier cosa por salvarle la vida. También así sucede cuando hay cuestiones de violencia, que se entiende que la víctima en ese estado de shock y de emoción puede interpretar, bueno, voy a salir a buscar a este asesino y hacer lo que la justicia no hace. Y creo que está en las personas que elegimos para que nos dirijan como país, tener esa frialdad en la cabeza y no dejarnos ir a lo que sería una ley de la selva, decir, bueno, porque es fácil mirarlo desde ese lado de la víctima y por supuesto que no está en condiciones de racionalmente tomar una decisión porque está una parte muy humana del corazón en juego, ya sea en una cuestión de violencia como en una cuestión así tan extrema como cuando depende la vida de un familiar directo, la búsqueda o la necesidad de un órgano. Es por eso que tienen que estar estas personas un poco más lúcidas y desde otro punto de la mirada decir, bueno, a ver, bajemos un poco a la tierra esto y busquemos los mecanismos de una sociedad civilizada para llegar a estos puntos, porque si no es un sálvese quien pueda también en algún punto, ¿no? Claro, completamente. Bueno, quien habló sobre este tema es el autor del proyecto, es Ramiro Gutiérrez, lo escuchamos. La ley tenía un hueco. Tenemos una hermosa legislación. ¿Hay una ley? Sí, de trasplante de órganos. Claro. Por eso interviene el INCUCAI. Nuestro país tiene know-how, tiene una fórmula, un procedimiento. Un día deberías invitar o se debería poder traer acá, no sé la cantidad, pero sí, yo lo viví en primera persona. Bueno, yo tuve que hacer un trasplante para mi hija mayor de médula y gracias a esa ley y gracias al INCUCAI mi hija está viva. Bueno, es maravilloso. Esto tiene que ver con la solidaridad y el altruismo. Así está planteado y nuestro país va en línea con todos los ordenamientos del mundo que regulan esos dos principios para que la vida se continúe en otro. Se está extinguiendo en alguien y continúa en otro. Ese principio de orden ético nos habla de la no mercantilización del cuerpo humano. Está en contraposición. Hay dos veredas. O mercantilizás el cuerpo humano o a partir del altruismo generás una ley de donación y trasplante. Nuestra ley era muy buena, nació del reclamo de las víctimas, de una víctima, niña en particular, surgió esta ley con un fuerte apoyo en el Congreso de la Nación Argentina. Ahora, la ley tenía una pequeña ranura que no estaba prevista y tenía un blanco. ¿Estaba prohibido la venta de órganos o la intermediación en los órganos? Sí, pero ¿para quién? Para los profesionales de la salud que intermediaban en el proceso, pero no para todos los demás. Si yo soy un instigador, sé que vos tenés un órgano en condiciones de una córnea, y él necesita esa córnea. Entonces yo empiezo a instigarte para que vos la vendas, para que vos viajes a otro país que yo te voy a llevar, busquemos un quirófano, sí, el tour de órganos. Eso pasa. O buscamos la ilegalidad en el país para obtenerla, buscamos un laboratorio que haga los estudios de compatibilidad y todo. Bueno, no estaba previsto. Reforzamos todas las cláusulas penales. ¿Escribiste otra cosa? Sí, sí. Hoy estaba prevista como algo que se llama delicta propia. Solamente puede ser cometido por quien era médico. Y nosotros lo llamamos a delicta comunia. Lo puede cometer ¿Por qué cualquiera. esas cosas no se aprueban? Y está planteado, va a ser seguramente de las discusiones lindas que daremos en esta Cámara. Muy bueno. Ahí estaba la palabra de Ramiro Gutiérrez que contaba un poco, bueno, cómo surge el espíritu de este proyecto y cómo también él decía que, claro, antes, si bien obviamente el tráfico de órganos es ilegal y está sancionado, por ahí no estaba descrito todas las personas que podían verse alcanzadas por esta ley, desde, no sé, invento, el tipo que hace el primer contacto con alguien que sabe que va a necesitar un órgano y dice, mira, yo sé en qué red te puedo meter para que vos puedas fijarte en el menú cuál es el órgano que necesitas, así de ordinario y bruto como lo escuchan. Bueno, por ahí esa persona que establecía ese primer contacto, o que era un nexo, o que era alguien que abría esa carta, no estaba alcanzado por esta penalización. Esta penalización, exactamente. Entonces Ramiro dice, bueno, ir para todas las personas o alcanzar a todas las personas que puedan verse afectadas por el tráfico de órganos o que usen esta actividad para poder
hacerse de dinero. O Claro. sea, desde... Ramiro Gutiérrez es un hombre clave también en el armado de Massa, eso es para tenerlo en cuenta también, un hombre que ha sido uno de los que llevó la voz cantante en la Cámara de Diputados por todos los proyectos de ley vinculados con temas de seguridad de Sergio Massa. Hay un proyecto de ley de seguridad, la creación de una agencia de seguridad nacional que la impulsó Massa, habló de esto el ministro candidato durante el último tramo ahora de la campaña, y Ramiro Gutiérrez es uno de los hombres que está pensando Massa en un eventual gobierno nacional donde él podría encajar en el área de seguridad, claramente. Y de hecho, en el debate, toda la parte vinculada, porque hubo una parte que era seguridad, o no me acuerdo cómo era uno de los ítems. Vinculado a la seguridad, que hablaba, que más hizo referencia a su labor en Tigre, por ejemplo. Claro, todo eso es bajo la asesoría de Ramiro Gutiérrez. Sí, sí, totalmente. O sea, sí, eso que decís vos, Martín, es así. Y aparte es un tema que no había estado sobre la mesa de los contrincantes para próximas elecciones, pero hubo hechos muy concretos que pusieron de naturaleza a la seguridad o inseguridad otra vez en la agenda pública. Caso el ingeniero apuñalado en Palermo, el caso Morena, la nena a la que le dieron una patada tremenda que le desprendió los órganos, todo lo que tiene que ver con para robarle el celular. ¿no? El tema de la agenda de Rosario y el narcotráfico, por supuesto, pero hubo como justo esos dos o tres casos. Claro, bueno, Chaco, por ejemplo, quedó también marcado por el femicidio de Cecilia, también en medio de las elecciones o las fechas electorales también. Y también Ramiro Gutiérrez tiene proyectos de cara a cómo es para él la pata para poder desactivar el narcotráfico, que es ir a los activos que se generan dentro del narcocrimen. Dice, si vos ahí no desactivas, dice, el narcotráfico es el delito que más dinero genera. Claro. Entonces, si vos no vas a atacar el producto de ese delito y te preocupás, sí, por la puerta giratoria o por los celulares en las cárceles, que es una parte, pero lo que tenés que hacer es atacar los bienes que se producen como resultado de esto que para muchos es una elección de vida, solo persiguiendo mejor posicionamiento económico. Claro, bueno, y ahí también apunta lo que decíamos al principio, el factor educación para que las mentes jóvenes y los pequeños chicos que ven como única salida o como la salida más efectiva, más rápida que el entorno y el contexto le ofrecen el narcotráfico, bueno, puedan tener otras alternativas y puedan pensar en otro futuro y salir de ese círculo vicioso que le propone el narcotráfico, que no tiene escapatoria. Por supuesto. Y volvió a estar en la agenda, ¿no? Volvió a estar claramente puesto en la agenda el tema de la inseguridad, del narcocrimen y de todo lo vinculado a estos casos que, cuando son muy emblemáticos por la brutalidad o por distintas cuestiones, hay casos que llegan a ser, digamos, de mucho impacto social. Todos son tremendos, pero hay algunos que por alguna razón terminan teniendo un impacto social mayor. Bueno, me parece que ahí también es recuperar, bueno, qué pasó acá, con qué tuvo que ver, de hecho, por ejemplo, los chicos que le arrebatan la vida a Morena para robarle el celular, luego se supo que también eran pies que habían estado toda la noche fumando Paco. Entonces también poder ver ahí en detalle, bueno, qué es lo que pasa, qué es la droga que están consumiendo, en qué estado salen y roban, y no solamente la cuestión estrictamente de cómo funciona la justicia o cómo funcionan las cárceles y las alcaidías y los calabozos, sino ver qué se puede hacer desde el otro punto de vista, ¿no? Tomando la especificidad de cada uno de los delitos. Creo que ahí Sergio Massa se hizo cargo de eso en la agenda, cuando Milei lo único que proponía era que la gente salga armada. Sí, claro, bueno. Y después medio que hasta incluso trató de, bueno, pero no tanto, trató de suavizarlo. Sí, sin dudas hubo dos polos diferentes en el debate, inclusive antes previo, en cuanto al tema de seguridad. Está la mano dura por un lado, la baja de la ley de imputabilidad de los menores por un lado, y por otro
ajustar los detalles, por supuesto, de las justicias que hacen falta, y también ver estos otros parámetros que se establecen, qué es lo que llevan al delito en sí y qué lleva al delincuente a tomar esa decisión, sea la droga, sea la falta de asistencia del Estado en alguna parte, sea la falta de futuro, la falta de educación, es decir, muchos factores confluyen para que terminen decidiendo, bueno... hay que ver cómo confluyen también todos estos temas de seguridad en un armado también de lo que está llevando adelante Milei después del pacto con Macri y Bullrich, porque Bullrich, bueno, habiendo sido ministra de Seguridad de Macri, es una de las dirigentes que lleva adelante estos temas, tiene una agenda propia vinculada con temas de seguridad y claramente ahí compite, o por lo menos en principio competía con Villarroel dentro de ese armado, sí, porque con lo cual hay impulsa bastantes diferencias también internas dentro del espacio y es uno de los temas, me parece, centrales para la agenda de Milei. Pero Macri y Patricia Bullrich son las impulsoras de la doctrina Chocobar, sí, claro, de las pistolas Taser, de un montón de cuestiones vinculadas con... Ella después lo acomodó en la segunda parte de la campaña, Bullrich, digo, tampoco igual le dio demasiado resultado, pero acomodó que, bueno, que tampoco que la gente salga armada, claro, pero sí fuerzas de seguridad en la calle, mayor presencia. Y lo que dice Ramiro Gutiérrez es, sí, perfecto, mayor presencia, divisiones especiales, pero entender la especificidad de cada uno de los delitos y ver de qué manera se puede desactivar. Todo bien con que en Rosario necesitas mayor policía, mayor presencia o más cámaras o más tecnología, como por ejemplo se aplicó en Tigre. Pero, ¿qué es la particularidad en Rosario? Bueno, vos ahí tenés narcotráfico atravesado por una tremenda situación social. Claro, no es un narcotráfico como el que sucede en México, en Brasil o en Colombia. Es distinto. Tenés personas que lo que buscan es movilidad social. Tener dinero en efectivo. Bueno, vamos a ver qué tipo de sociedades se hacen o se montan, que están vinculadas. Bueno, el tema de las cuevas. Claro. ¿No? Todo esto va... La hidrovía. ¿Cómo? La hidrovía, claro. Exacto. Canal donde se escapa buena parte de la producción de cocaína y de drogas duras que van a Europa, ¿no? Exacto. También ese es un tema que está siendo analizado, un tema que está puesta la lupa ahí porque claramente es se va yo diría casi, yo no, los estudios que hay de este tema dicen que cerca del 80% de las drogas se va por esa vía, ¿no? Con lo cual también hay que revisar esto. Y con lo que vos decías, Meli, también, bueno, estas diferencias que hay, ¿no? Entre Bullrich, que tiene obviamente una postura quizás de una visión de mano dura del tema seguridad, pero con ciertos controles y parámetros que la diferencian de lo que es, por ejemplo, el tema de posesión de armas que plantea Milei, ¿no? Entonces ahí habrá que ver también cómo juega este tema. Quizás en el próximo debate sea interesante la postura que tome Milei al respecto, porque transcurrido el pacto con Macri y con Patricia Bullrich, propuso, bueno, podría ser interesante como ministra de Seguridad Bullrich, dijo el propio Milei. Por eso, a ver cómo acomoda ese discurso, porque se entiende que si le da esa posibilidad, va a haber conflicto interno, digamos, en cuanto, bueno, a ver qué postura tenemos, porque, como bien dice el compañero, ya Patricia tiene como una estructura armada, un camino, sobre todo, era creo la parte más fuerte que tenía en toda su campaña, el tema de la inseguridad, de cómo combatirla, que, bueno, difiere bastante, o en algunos puntos muy importantes, con lo de Milei. Quizás en el debate se pueda establecer a ver qué nueva postura toma, porque todavía... en lo que es entrevista y demás, no recuerdo desde las elecciones hasta ahora un tema que haya abarcado Milei. Veremos en el debate cómo lo desarrolla. Va a ser interesante el debate, ¿no? Sí. Porque es un debate, a diferencia de los debates anteriores que más vimos, interactivo. Es mucho más activo, pueden interrumpirse los propios Majul candidatos. no lo modera, ¿no? No, hay con moderadores, obviamente. No, pero digo, Majul lo que más sabe es interrumpir, por eso decía, pero no importa. Exactamente. Pero bueno, y son dos grandes bloques,
Después ahí es que es temático, que tiene que ver con producción, trabajo y empleo, política exterior, salud, que son temas que no estuvieron en el primer debate de todos los candidatos y ahora se agregarían estos temas, que me parece también va a ser interesante ver las posturas encontradas que hay, ¿no? Sobre todo en tema de política exterior de Massa y Milei, la visión que tiene Milei de China y de Brasil, Massa y de Estados como Unidos. Contrapartida, Estados Unidos, exactamente. Así que sin poder leer, porque esto es algo que se acordó, yo igual creo que no sí. puede haber machetes. Yo igual creo que algo para anotar van a tener que tener, porque si uno está hablando, vos necesitas tomar un apunte para... Eso sí, pero no pueden llevar papeles escritos, digamos, Exacto, ¿no? sí. Yo creo que van a tener como unos papeles en blanco para poder, de última, ir anotando cosas sobre las que quieren ir rebatiendo o ampliando o desmintiendo, lo que sea. Pero bueno, ahí claramente va a tener que requerir mucho entrenamiento por parte de los dos oradores, de los dos candidatos a presidente, porque al no poder tener nada escrito, leer nada, tienen que estar todos los datos en la cabeza, todos los talking points en la cabeza, los mensajes clave. Bueno, va a ser muy interesante para ver por la modalidad que va a adoptar, mucho más entretenida. Y aparte porque al ser dos, también eso ya lo vuelve más dinámico. Es un mano a mano, es mucho más intensivo, digamos, que el resto. Exacto, tal cual. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos de la pausa, está Gonza para contarnos qué es lo que trae la agenda parlamentaria. Vamos a estar explicando comisión por comisión cuáles van a ser los temas que van a quedar pendientes para esta semana, pero todo eso en un ratito nada más. Ya venimos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo va? Este fue un proyecto que desde el primer momento tuvo el respaldo, el aval y el acompañamiento de todas las provincias y de todos los legisladores que tienen industria del calzado en su provincia, tanto los riojanos como los catamarqueños, los santafesinos, los cordobeses. Creo que el resultado ha sido muy bueno, por lo menos lo que se visualiza, muchos comercios están acompañando, han puesto los carteles en los comercios y donde explican que se paga, digamos, con débito y se descuenta el IVA. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, pa, escuchame.
Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Pa, mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Tercera edición de DTV. Las cámaras, digamos, oficialmente, cuando llevamos adelante el debate en la Comisión de Defensa del Consumidor, acompañaron. Sí es cierto que había una cierta reticencia porque también hay otra realidad. Faltaba todavía comunicar mucho, ese temor a que los obliguen a tener toda una gama de talles, ese temor a que tal vez esos talles fueran de repente muy hacia los extremos y estuvieran obligados. Nuestro dictamen de mayoría en la comisión perdió en el recinto, ganó el dictamen de minoría. Cuando fue al Senado, el Senado revisó y sacó su propia resolución que toma varias cosas de las que estaban planteadas en nuestro dictamen original, pero en algunas creo que avanzan, por ejemplo en el plazo del ajuste, en el índice a utilizar y demás. Creo que se mejoró en el Senado de verdad. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Punto Género, lunes, 23 horas. Bueno, estamos hablando de un montón de cosas. Primero porque todavía están circulando las encuestas. Entonces estábamos comparando las encuestas que teníamos. ¿Cuándo empieza la veda de las encuestas? Una semana antes, la última ¿no? semana. La última semana, o sea, todavía... Posterior al balotaje, al debate, digo. Exacto. Lo otro es eso, ¿no? Imaginarnos cuál es el nivel de incidencia del debate en, sobre todo, el indeciso o el que quiere ir a votar en blanco, a ver si este último momento lo acomoda, porque son muchas las personas que sienten que no están representados en ninguna de las dos opciones y van por el voto en blanco, porque el voto en blanco ya está recontra explicado, no favorece a nadie. Entonces, bueno, muchas personas se sienten como más seguras y conformes con esa decisión porque va en sintonía con sus valores y no es impugnarlo o no ir a votar, es como, bueno, voy... También con el dolor que significa, ¿no? No comprometerte para ir a votar. Y después lo otro que estábamos comentando recién son las entrevistas, porque ayer hubo una entrevista en el mismo canal a Sergio Massa y después a Javier Milei, en la misma señal, en la señal de La Nación Más, con distintas características, y nos imaginábamos cómo se va a traducir esto a la situación del debate, ¿no? Lo que charlábamos recién. Ahí La Libertad Avanza, o el equipo de La Libertad Avanza, trató en la instancia del debate de pedir, por favor, que sí, que dejaran tener algunos apuntes. No porque Milei no tenga los números, decíamos, en la cabeza, pero... Por un ordenamiento. Me parece que es alguien que, como orador, por ahí tiene menos... tal vez menos entrenamiento. Lo mismo me parece que le pasa a gran parte de su equipo. Sí. Tiene menos
fogueo con los medios. Sí, claro, bueno, sí. Y bueno, eso también te va armando, te va construyendo y te vas haciendo sentir más seguro. Sobre todo cuando los tópicos salen un poco del fuerte que es él, porque entendemos que también a lo largo de su experiencia profesional ha sido partícipe de muchos encuentros en donde tuvo que exponer ante público y demás, digo Javier Milei, pero bueno, en su terreno, en su hábitat, en su zona de confort, si se quiere, cuando sale de esos parámetros, quizás el no tener apuntes, hay que verlo, ¿no? Todavía no lo vimos, estamos haciendo un poco de... Sí, hay que ver cómo juega también este tema de la espontaneidad en el cruce entre los dos candidatos, porque un cruce que va a ser de alguna forma sin límites, como fue las réplicas que había en el primer debate, donde había un tiempo determinado. En este caso van a poder intercambiar opiniones. Me parece eso va a ser lo más rico de este debate, ¿no? A diferencia de los debates anteriores. Y después, por supuesto, bueno, ver cómo juega este tema de los apuntes o no apuntes dentro de este debate, y cómo también me parece en este debate se juega mucho el papel de los moderadores. Claro. Que a diferencia del otro debate, al tener reglas más rígidas, estaban muy atados los candidatos a esas reglas. Ahora en la Facultad de Derecho, entonces es el próximo domingo 21 horas. Sí. Está Gonza trabajando en el móvil, que tiene más información para compartir con nosotros. Bueno, Meli, continuamos con el repaso de lo que será la jornada de mañana martes, con tantas comisiones, tantas reuniones en los distintos anexos. Vamos a continuar en el orden cronológico, porque a partir de la 1 de la tarde tendremos una reunión más de juicio político, esta comisión que preside Carolina Gagliar, y que tendrá a partir de la 1 de la tarde y en la sala número 1 del anexo A, como es habitual, su reunión en donde, bueno, más allá de lo que pueda llegar a suceder, hemos consultado la semana anterior respecto a si se espera o no la presencia de alguno de los magistrados, tanto de Rosati, de Rosenkrantz, de Maqueda o de Lorenzetti. La realidad es que lo que creen básicamente es que no van a venir y que de todas maneras la reunión se debe llevar a cabo. Tengamos en cuenta que la semana pasada tanto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rosati, y Rosenkrantz han presentado un escrito hasta el límite de tiempo que tenían para defenderse básicamente por los cargos elevados, puntualmente por las causas del 2x1 con beneficios para los represores, también por la coparticipación, por ejemplo, entre otras causales, y por el Consejo de la Magistratura también, algunas de las cuestiones que se venían investigando también en esta comisión respecto a un posible mal desempeño, que era lo que se estaba investigando por parte de los 4 integrantes de la Corte Suprema recién mencionados. Y además también tengamos en cuenta que en la última reunión, en donde no han sido de la partida, que no han llegado aquí a la Cámara de Diputados y han obviamente presentado un escrito diciendo por qué, alegando por qué no se habían hecho presentes. Recordemos que la coalición cívica tenía la intención de ampliar el temario y las pruebas para una posible investigación contra Lorenzetti. Veremos cómo continúa este procedimiento, pero la realidad es que mañana veremos si tenemos una reunión más acotada, teniendo en cuenta que no se espera la presencia de los magistrados, o si el debate, el intercambio, la posible ampliación de pruebas hace que sea una reunión más extensa. Imaginamos también con la lectura de lo que han presentado tanto Rosati como Rosenkrantz por escrito la semana pasada. Esto será a la 1 de la tarde, sala número 1 del anexo A. Y media hora después del comienzo de la misma tendremos en la sala 2 del anexo C otra comisión en esta sala, que temprano va a tener también la participación de otra comisión, en este caso de Acción Social y Salud Pública. Se va a reunir 1:30 de la tarde en una sala grande con invitados, especialistas, porque se quiere empezar a debatir, y digo que se va a empezar a debatir porque va a ser una reunión meramente informativa, no se va a llegar a un dictamen, simplemente se va a empezar a tratar el tema del Plan Nacional para el Uso Adecuado de la Cesárea. Hablamos en este caso
la seguridad, el cuidado en el procedimiento para la persona gestante y también para la criatura que llega al mundo, respecto a esto que vino de alguna manera a salvar vidas, pero que también se necesita un uso adecuado. Porque ¿no? también dentro de los fundamentos sí, se convirtió en un negocio. Entonces, bueno, ahí también hay mucha especulación sobre cómo, bueno, lo que cobra un profesional, ¿no? En épocas donde los médicos cobran muy poco dinero, no es lo mismo lo que cobra en un parto llamado natural en un parto por cesárea. Entonces, me parece que está bueno este programa del uso adecuado de la cesárea, porque a veces también se da lo inverso, la paciente que dice, no, yo quiero, como si fuese un delivery, ¿viste? Yo quiero un kilo de elige papas cuando, en principio, esto es un proyecto de Mónica Fein, que apunta también a esa parte de la elección en la persona gestante, que últimamente quizás se inclina cuando quizás no es necesario y puede tener un parto natural por diferentes cuestiones. Se inclinan a la cesárea, entonces es utilizada aún cuando no corresponde, y no para el uso, como en algún principio se entendía, de los tiempos, digo, que cuando era necesario porque corría vida la persona por nacer o propiamente la persona gestante. Hoy por hoy también es una elección más de que roza a veces lo estético, los cuidados, los tiempos, así que bueno, interesante este proyecto para analizarlo en algún momento en profundidad, porque abarca varios de estos puntos que se mencionaban, ¿no? Claro. Gonza. Bueno, dentro de la justificación y de los datos, Mel y Juan, Martín, lo que se estima es que en la Argentina la tasa de cesárea aumentó a un 35% y en el mundo todos los años siempre aumenta un punto, es decir, que es algo que se empieza a ver en alza respecto a la cantidad de cesáreas que se pueden observar detrás de esto, y por eso dentro del proyecto no es solamente la seguridad para bajar la tasa de mortalidad, que es justamente la muerte por alguna enfermedad, causada por una enfermedad, sino que además también es el cuidado, la seguridad y el monitoreo y el control de las instituciones, justamente por este tema, Meli, que vos mencionabas y que me parece muy importante teniendo en cuenta que estamos hablando de cuestiones importantes de la salud, pero también para tener un control y un monitoreo de todas las instituciones respecto a este rubro que es tan importante, y sobre todo pensando en la seguridad del paciente, de la persona gestante y también del niño que está llegando al mundo o de la niña. Así que en principio este sería el tema, reitero, será una reunión informativa, no se buscará mañana el dictamen, sino que más bien lo que se suele hacer por lo general en esta Comisión de Salud, de Acción Social y Salud Pública, que preside Mónica Fein, quien presentó este proyecto junto con Esteves, el diputado Esteves, es decir, ambos socialistas. Bueno, van a empezar a tratarlos. Por lo general, todos estos temas tan importantes suelen tener 2 o 3 reuniones informativas y luego sí se le termina dando el dictamen. Cómo ha trabajado la Comisión de Salud a lo largo de este año ha sido una cosa impresionante, porque en un punto también era lo que hablaba en su momento, creo que era la diputada Dolores Martínez, que la Comisión de Salud debiera ir por un carril solo, ¿no? Autónomo, sin depender de la cuestión asociada a la grieta política, porque en general son temas que, por supuesto, están desideologizados, salvo alguna cuestión que ni se me ocurre. Bueno, la interrupción voluntaria del embarazo se me ocurre, pero el resto de los temas me parece que son sumamente independientes de la agenda política, y muchas veces lamentablemente quedaron ahí demorados o expectantes, o sesiones donde había, no sé, un montón de familiares con alguna cuestión vinculada a lo que se trataba, esperando en uno de los balcones, y por culpa de la política esa ley no prosperó, no avanzó. Y realmente es para destacar la tarea de los diputados de la Comisión de Salud, que en su gran mayoría son diputados que estuvieron a cargo de las carteras de salud
o provinciales o de distintas ciudades. Bueno, el diputado Goyá, la diputada Fein también, Chala es la otra que justo ahora se fue como ministra de Tucumán. Exactamente, como intendenta, si no mal recuerdo, ¿no? De la ciudad de Tucumán. Sí, claro. Pero que fue... intendenta de San Miguel de Tucumán. Sí, y muchos otros que están asociados a la Comisión de Salud y que tuvo una agenda interesantísima, muy ampliada. Y proyectos que se aprueban casi con el total de la Cámara, de los votos, no hay votos en contra, porque por supuesto atraviesan temas que van más allá de la política, son transversales y nos afectan a todos. Y pusieron mucho en la agenda, si ustedes se fijan, esto de, bueno, tratamiento humanitario para las personas con tal condición, o perspectiva de derechos humanos para los pacientes en tal o cual condición. O sea, se ve que, de nuevo, esto... la formación del profesional de la salud no está incorporado. Es como, son muy buenos desde lo académico, los libros, la posibilidad de sanar, de resolver situaciones, pero por alguna razón en esto de, digamos, volverse más humanos y darse cuenta que enfrente lo que tienen es justamente un ser humano, no una cosa, no un objeto. Creo que la pandemia también trajo mucho de esto. La pandemia cambió un poco esa perspectiva de la sociedad, del humano, del todo. Y, como distintas dimensiones que hacen a la salud también, porque ya no la salud solo como lo biomédico, sino la salud contemplando todos los aspectos asociados a un padecimiento, que lo emocional ahí juega un rol fundamental, la manera en la que te dan el diagnóstico, que te acompañan, los tipos de tratamientos, los diagnósticos, o sea, que esté todo contemplado. Me parece por eso realmente un trabajo fabuloso el de la Comisión de Salud. Sí, y fíjate, Meli, que este proyecto también va a ir en consonancia con otros proyectos, otras leyes que actualmente están vigentes. Una es la mencionada parto seguro, parto cuidado. La otra también tiene que ver con el cuidado de los pacientes. Es decir, esta ley va a tener mucho tinte de otras leyes que ya están en vigencia, pero que coinciden en algunos puntos. Hablo justamente de este plan nacional que se busca hacer para el uso adecuado de la cesárea. Hablamos para las personas gestantes y sobre todo para el nacimiento seguro y el monitoreo también y el control de las entidades de la salud. Así que seguramente va a tener mucho que ver con algunas otras leyes. Estaba mirando justo el celular porque empezaron a llegar algunas confirmaciones, pero bueno, seguramente ahora las van a contar ustedes. No, la contamos juntos, estamos hablando de una, me imagino, estamos hablando de lo mismo. Una convocatoria para una sesión especial por parte de Javier Milei. Exacto, sí, ese era el documento que estaba viendo, porque obviamente esperamos por las confirmaciones, faltaría lógicamente que llegue la convocatoria para la sesión que también se espera por parte del oficialismo, con la convocatoria de, como por ejemplo en uno de los proyectos, el fortalecimiento de la educación, pero sobre todo el financiamiento de la educación. Así que estamos a la espera, pero por ahora estaría ya confirmado esto que mencionaste vos recién, Meli. Bueno, mira, acá nosotros recibimos entonces, la producción nos lo envió, este pedido, esta convocatoria, Gonza, para una sesión especial por parte de Javier Milei. Dice: tengo el agrado de dirigirme a las diputadas y diputados a fin de poder poner en su conocimiento que se ha fijado el día 8 de noviembre a las 10 horas con el objeto de celebrar la sesión especial solicitada por el diputado Milei y otras diputadas y diputados a fin de considerar el siguiente temario. Acá van los temas que estarían incluidos en esta sesión. Solicitar al Poder Ejecutivo disponga los medios necesarios para gestionar la liberación de los compatriotas secuestrados el 7 de octubre de 2023 por el grupo terrorista Hamás. Después, pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la situación de los ciudadanos argentinos que se encuentran en Israel y de aquellos que fueron repatriados. Pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con las medidas tomadas para preservar la vida de los rehenes argentinos privados de su libertad por la organización terrorista Hamás luego de los ataques contra el Estado de Israel. Y por último, pedido de informes verbales al señor de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, licenciado Santiago Cafiero, y al señor secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala,
sobre la situación de los ciudadanos argentinos privados de su libertad en manos del grupo terrorista Hamas. Son los 4 temas que están incluidos, en realidad es un único tema con 4 pedidos distintos en esta sesión especial. Pero una consulta, él convoca la sesión especial, ¿reúne quórum Javier Milei? Claro, bueno, él lo convoca a posterior de, como decíamos, de la sesión que tuvo la última vez, donde se rectificó las fórmulas para el balotaje y la cantidad de votos en el escrutinio definitivo, pero habría que ver la cuestión de del quórum. Primero, si se lo acepta, digamos, el oficialismo y dan al lugar. Un detalle no menor, en el temario, además de incluir su propio proyecto de resolución, incluye 2 en el mismo sentido, uno de la diputada Carrizo, otro de la diputada Banfi, si mal no recuerdo, ambas de la UCR. Un guiño también para el ala de Juntos por el Cambio, que estaría en disidencia con este pacto. Atención, porque también hay varias lecturas con este pedido de sesión especial de Milei. Por un lado, plantea el 8, es decir, este miércoles, con lo cual era una de las fechas que también primerió de alguna manera el oficialismo, porque era una de las fechas que se planteaba como posible sesión pedida por el propio oficialismo, con lo cual se adelanta un poco la jugada también si es que el oficialismo buscaba sesionar ese día. Por otro lado, está dejando planteado este cuestionamiento al comunicado del canciller Cafiero, comunicado que el propio Massa lo objetó públicamente, y obviamente el pedido de especial proyecto de resolución del propio Milei, exigiendo a la Cancillería Argentina que arbitre todas las herramientas de la diplomacia posibles para la recuperación de 21 rehenes en la Franja de Gaza, que fueron cooptados y capturados por el grupo terrorista Hamas el último 7 de octubre. Así que atención con esto, porque me parece que va a generar mucho debate. Es importante este pedido especial, más allá de que obviamente por ahí Milei no pueda lograr el quórum, pero sí va a generar un debate. Si se sesiona ese mismo día, si se incorpora eventualmente en una sesión que no sea la de Milei, este tema que pidió Milei, y qué va a hacer el oficialismo ante este planteo también de cuestionamientos a la Cancillería Argentina, teniendo en cuenta que el propio Massa cuestionó al canciller Santiago Cafiero. Así que muy atentos con esta información de último momento. El comunicado en cuestión dice que la profundización de la violencia en la Franja de Gaza está causando un número cada vez mayor de víctimas. La población civil, en particular mujeres, niños, ancianos, es la que se ve más afectada por este conflicto y asimismo resulta preocupante el aumento de la violencia en Cisjordania. La Argentina ha condenado en términos inequívocos los ataques terroristas perpetrados por Hamas y reconoce el derecho de Israel a su legítima defensa. Sin embargo, nada justifica la violación del derecho internacional y humanitario y la obligación de proteger a la población civil en los conflictos armados sin realizar distinción alguna. Nuestro país condena, esto es con lo que cayó así como muy fuerte, el ataque de las fuerzas de defensa de Israel contra el campo de refugiados de Jabalía en el norte de Gaza, el cual produjo cientos de muertos y heridos. Resulta fundamental detener inmediatamente los ataques dirigidos contra la infraestructura civil y especial destinadas a garantizar la provisión de servicios esenciales en la Franja de Gaza. Y sigue, hace mención a los rehenes también, que insta a que sean liberados de manera muy rápida. Este es el comunicado del canciller. Este comunicado es el que se desmarca ayer claramente. Sergio Massa dice que le parece horrible y todo esto queda incluido en este pedido de sesión especial de Javier Milei para el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Gonza, ya vuelvo con vos. Gracias. Sí, Meli, lo único que quería aclarar era que respecto a lo que decía Martín, que es cierto, más allá de que está el pedido hecho y que hay que ver si junta el quórum, puede llegar a generar un debate dentro de la extensión de la sesión, pero se preveía que esta sesión pueda estar convocada para las 10 de la mañana y que la que propone el oficialismo, que posiblemente salga dentro de unas horas o de algunos minutos, sea más cercana al mediodía. Por eso digo que por ahora se está dando todo en el plano de lo que se venía planificando.
Claro. Muchas gracias, Gonza. Ahora en un ratito, cuando se produzcan más novedades, volvemos placer, a vos. Hay otro pedido de sesión especial, o por lo menos está el deseo de una próxima sesión por parte del oficialismo. Tiene que ver con el financiamiento de la educación. Y volvemos a hablar de este tema porque esto estuvo claramente en la agenda de Sergio Massa. De hecho, en las últimas sesiones especiales, entre otras cosas, lo que se hizo es aprobar la creación de universidades. Se hace hincapié en que va a ser una política de este próximo gobierno, si es que es de Sergio Massa, la educación gratuita, de calidad, o por lo menos no arancelada. Y para eso también este proyecto que tiene por objetivo aumentar en 2 puntos la asignación del Producto Bruto Interno a la educación, de 6 a 8. Habló la diputada Marcela Paso y dijo lo siguiente. Estuvimos charlando con la presidenta de la comisión, Blanca Osuna, después de las diversas reuniones informativas, una de las cuales se llevó esta semana alrededor del tema de la ley de financiamiento educativo. Una ley muy importante que lo que viene a hacer es a generar mayor inversión tanto de parte de las provincias como de la nación en educación de una manera gradual, de una manera sostenida, contemplando a las personas en su proceso educativo desde los 45 días de vida, sosteniendo esta necesidad y esta idea federal de sostener los 190 días de clase, de universalizar la sala de 3 años de jardín, pero que la de 4 y la de 5 sean obligatorias en todo el país, fomentar el rol de los preceptores en la secundaria, sostener el tema de las becas, apuntar a tener una educación técnica de calidad y todo lo que conlleva también en el nivel superior, y esta necesidad de seguir sosteniendo la universidad pública gratuita de calidad es parte de los grandes objetivos que tiene esta ley y que sostenemos, por supuesto, desde Unión por la Patria como una bandera muy importante y sobre todo en estos momentos. Bueno, uno también advierte a lo largo de estas reuniones informativas las diversidades y la diferencia en las problemáticas o en las realidades que se viven en cada una de las provincias de nuestro país. Esta semana también escuchábamos algunos sectores que planteaban que necesitaban reforzar primero la educación primaria y después la universitaria. Bueno, creo que tiene que ver con esa diversidad que tenemos en nuestro país, pero que es importante abordarla de una manera integral. Por eso la importancia de esta ley, y que nuestro ministro sostiene con mucha claridad, con mucha firmeza y con mucha integralidad, así como vos decías, cuestiones referidas a seguridad, también referidas a ESI, a la educación técnica, cómo preparamos desde la educación para el mundo laboral, incorporando contenidos que hoy, por ejemplo, no podemos dejar de obviar, como los que tienen que ver con la programación, con la robótica, que son de estos tiempos actuales y que son absolutamente necesarios para la salida al mercado laboral de todo aquel, de toda aquella que termine la secundaria, que termine un nivel universitario y que necesite salir al mundo laboral. Me parece que esto es importante, que es una ley muy integral, muy abarcativa y que también necesita del compromiso y del acompañamiento de cada una de las jurisdicciones provinciales, no solamente por su responsabilidad, sino porque también tenemos que definir a la educación como una prioridad, y para eso me parece que también es importante esta convocatoria a la Unión Nacional, que claramente, bueno, nuestro candidato a presidente Sergio Massa lo ha planteado con tanta claridad. Todo tiene que ver con todo y me parece que es importante integrarlo, expresarlo en esos términos. Bueno, está la palabra de la diputada Marcela Paso sobre este proyecto que estaría incluido en una sesión convocada por el oficialismo. Claro. Ya tengo una danza de nombres dando vueltas. No, pero está bien que lo repases, Meli, porque es un proyecto de ley que todavía no tiene dictamen. La intención del oficialismo es sacar el dictamen mañana en la Comisión de Educación, precisamente porque ya hubo debates anteriores, pasó el ministro de Educación, hizo una exposición sobre este tema, estamos hablando de PERSIC, hubo referentes del sector docente, gremios, con lo cual... los gremios, los referentes de las provincias... Exactamente, con lo cual, bueno, la intención del oficialismo es sacar dictamen mañana
y a partir de ahí llevarlo al recinto, un proyecto de ley que en principio no generaría demasiados conflictos con la oposición en términos de armado de consensos. Recordemos, es un proyecto más allá del porcentaje, 6 a 8% del PBI, plantea todo un rediseño de la educación, desde la educación inicial en jardín de infantes hasta el secundario y universidades también, con capacitación docente también. Porque mientras tanto lo que no sale es la ley de la agenda de cuidados. Porque si esto también apunta un poco a destrabar esa cuestión. Por ejemplo, entre otras cosas, quieren apuntar a tener la obligatoriedad de la sala de 3, la apertura de los maternales, digamos, para que mamás y papás, pero sobre todo más mamás, tengan un lugar a donde se les genere una vacante para dejar a sus hijos y para ir a trabajar, de nuevo, porque todavía esto hoy no está obligatorio, entonces muchas mamás que tienen el alta médico quieren volver a trabajar, no tienen a dónde dejar sus hijos, se reparten esas tareas con otros integrantes de la familia, a veces son abuelos, pero ahora los abuelos también resulta que al tener mayor expectativa de vida están trabajando, entonces tienen que contratar a alguien para dejar a sus hijos al cuidado, porque no está repartida esa agenda de cuidados entre el papá y la mamá. Estoy hablando en general, todo el mundo podrá la ampliación de licencias laborales tiene dictamen del 22 de agosto y es otro de los temas que entrarían en esta posible sesión del oficialismo ahora. Pero que todavía, por supuesto, no está reglamentado y también ayudaría a achicar brechas. A achicar brechas, exactamente. Completamente. Bueno, sí, sobre todo también lo que hace, por ejemplo, el tema de idiomas, ¿no? Incorporación de un segundo idioma en la escuela secundaria y primaria, porque esto también busca... incorporación de los jóvenes en el mercado laboral. Sí, y también, claro, achicar esa brecha entre la escuela privada y la pública, ¿no? Básicamente. Sí, totalmente. Vamos a nuestro próximo invitado, que está en un lugar precioso. Diputado Zapata, ¿cómo le va? ¿Está a punto de pilotear una nave? ¿Cómo le va? Muy buenos días. No, estoy acá en una playa de estacionamiento disfrutando del sol de Salta. Sí. Y, por supuesto, muy agradecido por la invitación a participar en el programa. Uy, le suena la alarma. La inseguridad. No es la mía. Capaz me vieron cara de sospechoso. Diputado, qué cielo envidiable que tiene ahí, ¿no? Está limpio, está traslúcido, está hermoso. Bueno, hablemos un poco de política. ¿Ya se sacó la selfie con Milei? Sí, efectivamente. Lo hace banca tiempo full. Que lo conozco. Mire, el partido al cual integro hizo la alianza, se puede decir. En realidad no había alianzas provinciales con la Libertad Avanza, sino que otorgaba la posibilidad de adherir a la lista del presidente. El Partido de la Patria fue partido que en exclusividad tenía la adhesión de la Libertad Avanza y se impuso tanto en las PASO, más votado, uno de cada dos salteños votó la Libertad Avanza y ahora Patria acá en Salta, y luego de todo platita y trabajo con los recursos públicos del gobierno provincial mantuvimos el triunfo y nos pusimos a la lista del oficialismo también en la elección general. Y la relación personal que tengo con Javier Milei viene del año 2017, lo conozco, nos sentamos muy cerca en el recinto y bueno, en esta etapa de definitorias donde ya Juntos por el Cambio a través de Patricia Bullrich, su máximo referente, manifestado la intención de acompañar como opción de cambio a Javier Milei, bueno, nos sacamos varios diputados de Interbloque una selfie con Javier Milei. Y bueno, Victoria Villarroel también la conozco hace mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Y qué le gusta de Javier Milei, de él como posible presidente de los argentinos? ¿Qué atributos le ve? ¿Por qué usted se acerca a él? Mire, yo lo conozco desde el año 2017. Yo siempre estuve con Olmedo en la política y cuando me vaya a ir le diré adiós a Alfredo Olmedo. Él tiene una relación muy cercana, mucho más estrecha con Alfredo Olmedo, pero siempre lo vi como una persona que tiene un nivel intelectual que sale de lo normal, sobre la media que uno puede encontrar en la política como coeficiente intelectual. Javier Milei está un poco más arriba.
En el trato personal conmigo siempre ha sido una persona muy gentil, muy atenta y sobre todo hemos empatizado mucho a la hora de intercambiar opiniones sobre la situación de Salta. Sí. Y al estar cerca, uno, bueno, usted vio las sesiones duran 20 horas, uno siempre tiene algún intercambio. Uno tiene intercambio y con Victoria también. Victoria, yo la conocí cuando vino a presentar un libro ya hace bastante tiempo acá en Salta y ella estuvo presente y tiene muchos amigos también acá en Salta, Victoria. No me resulta ni esforzado relacionarme con ellos, tiene el conocimiento previo. En cuanto a las capacidades, bueno, yo lo considero una persona que técnicamente en economía es una persona superior, y no solo es mi opinión, sino personas como Domingo Cavallo, gente que entiende el tema, comparte, y en el tema de la irrupción en la política ha tenido un resultado realmente admirable, porque en 2 años generar una fuerza política nueva, en 2 años está compitiendo por la presidencia con muchas posibilidades de imponerse el próximo 19 de noviembre. ¿Y Macri le gusta? Con Macri me gustó mucho como presidente de Boca. En el tema de la presidencia de la Nación, quizás el entorno lo llevó a que no haga en el tiempo necesario las reformas y esa historia del gradualismo fue minando un poco la credibilidad y finalmente el manejo, la estrategia política que manejaron la elección del 2019 claramente no fue exitosa, o sea que ahí mostró cierta falencia o cierta visión que no se adapta a la realidad y eso se mide en los resultados. El hecho de que es un líder político es indiscutible, no solo como expresidente de la Nación, sino también como figura principal del partido que hoy está en la... Diputado, ¿cómo le va? Martín Natale lo saluda. Le podemos pedir Buen que día, Martín, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Le podemos decir que se acerque un poco más el micrófono porque con el viento que hay ahí no se está escuchando bien. Perdone. Ahora sí. Bárbaro. Disculpe. No, por ahí favor. estamos mejor, perfecto. Muchas gracias, discúlpeme. Bueno, muchas gracias. Diputado, le quería preguntar, porque ahí en Salta La Libertad Avanza de Milei sacó el 40,4% y Massa el 37,6%. Digo, estuvieron muy parejos. Ahora, hay un sector importante del electorado que queda por afuera de eso, que es el de Bullrich con el 13,9%, el de Schiaretti con el 6,27%. Digo, este sector, ¿a dónde podría llegar a ir, a su modo de ver? ¿Podría llegar a ir a Massa o a Milei en el caso de Salta? Mire, la evolución que tuvo desde el 27 más o menos al 37% que tuvo acá la lista de Massa, que en realidad acá la encabezaba candidato a diputado Oute, el íntimo riñón del gobernador, que utilizó todos los recursos que usted se imagine que tiene la administración del Estado provincial en favor de la candidatura de Massa y de Oute. Entonces yo considero que ese número que alcanzaron se trata de un techo. El electorado que acompañó a Patricia Bullrich es electorado puro de Patricia Bullrich. Ahí la Unión Cívica Radical no estaba presente porque estaban bastante descontentos con el tema de Patricia Bullrich. Y también hay un sector de la Unión Cívica Radical, porque acá está muy dividida, creo que en general en todo el país, acompaña al gobernador Sáenz, come de la mano de Sáenz y le tributa políticamente al gobernador Sáenz. Yo no creo que haya muchas posibilidades de que Sergio Massa crezca para alcanzar o imponerse en la provincia de Salta Javier Milei. Lo que sí puedo decir que puede haber prácticamente una transferencia directa, prácticamente sin pérdidas entre los votos que obtuvo Patricia Bullrich en la provincia de Salta hacia el sector de Javier Milei. En cuanto a lo de Schiaretti, que acá representaba una persona muy bien, el señor de apellido Centeno, muy vinculado a lo que es la Defensoría del Pueblo, la defensa del interés de los consumidores, en su mayoría se plantea como la vereda del frente del kirchnerismo. Acá en Salta podemos decir que 2 de cada 3 salteños votó en contra de la continuidad, prácticamente número más, número menos. Diputado Juan Postaloro lo saluda. Pensando en un nuevo Congreso, en unas nuevas cámaras que se viene,
El bloque Ahora Patria va a estar más en sintonía con La Libertad Avanza a la hora de votar proyectos. Podrán ser aliados para conseguir los números. Se sabe que quien fuere presidente va a tener una cámara fragmentada. ¿Cómo va a estar su bloque de cara a este nuevo Congreso? Mire, los principios que guía la campaña de La Libertad Avanza son coincidentes en un 90% con los principios y bases para la constitución del Partido Ahora Patria. Está claro que en todos estos proyectos que tengan que ver con el ordenamiento de la sociedad, restablecer el orden económico, priorizando el esfuerzo productivo por sobre la distribución mal hecha por un Estado hacia sectores que poco aportan, sino que significan una carga pesada en las espaldas de los contribuyentes, que les está haciendo bastante difícil vivir. Vamos a tener una sintonía prácticamente en un 100%, pero no se apure. No hay que contar los chanchos antes de la aparición, ni tampoco por mucho madrugar amanece más temprano. El día cuando se convoque la reconfiguración del Congreso, sea la jura, la sesión preliminar, seguramente ahí se va a conocer la nueva configuración del Congreso. Probablemente del sector opositor a más, opositor al kirchnerismo, no se plantee como un interbloque, sino como alianzas o frentes parlamentarios cuyo elemento de aglutinante sean las ideas y los objetivos que se planteen en cada línea de proyectos vinculados con la producción, vinculados con la educación, vinculados con la salud. Yo imagino de esa manera, pero es muy aventurado darlo como un hecho, que todavía tiene que correr bastante agua bajo el puente. Zapata, ¿usted qué opinión tiene o qué mirada tiene sobre el conflicto de Medio Oriente? Mire, en Medio Oriente, lamentablemente, es un conflicto que todos los sectores de la política internacional no han podido darle fin y amenaza como prolongarse como una especie de guerra santa que trascienda los siglos. Yo considero que las organizaciones terroristas no pueden ser avaladas por un Estado democrático y republicano como la República Argentina. El ordenamiento y la situación de Israel en Medio Oriente ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de las Naciones Unidas, organismos que nosotros integramos como República, como Estado parte que es la República Argentina. Yo condeno cualquier acto de terrorismo. Se debe tratar de erradicar el terrorismo con los medios al alcance de cada uno de los estados dentro de la soberanía que le compete, tiene todo el derecho de armarse en defensa de integridad de su territorio, en defensa de todos sus habitantes. Las organizaciones terroristas no pueden tener aval de ningún Estado o nación en el mundo. Esa es mi posición. Claro, ahora Milei convocó una sesión especial con este tema, ¿no? Con el pedido de informes sobre qué es lo que se puede hacer para liberar a los argentinos detenidos por Hamás. Sí, yo creo que es algo que tenía que haber iniciado prácticamente de motu propio la Cancillería Argentina, porque no se trata ya en esta instancia donde hay detenidos argentinos en manos de terroristas, no se trata de un tema ideológico, sí. Se trata de un tema de la finalidad del Estado de proteger todos aquellos que vivimos bajo esta bandera y tenemos la ciudadanía argentina. No podemos tener una defensa parcializada, interesada o asociada a intereses políticos o geopolíticos de nuestros habitantes. Eso es algo irrenunciable hacia la soberanía que tanto declama el gobierno actual, pero cuando llega el momento de poner a prueba las acciones en defensa de la soberanía y de los habitantes de la República Argentina, empieza a mostrar flaqueza y hacen mostrar como que esa determinación de la defensa soberana está un poco interesada de acuerdo a algún perfil ideológico, preferencia ideológica de quienes nos gobiernan. Sí. Diputado, ¿qué opinión tiene al respecto de algunos proyectos que planteó Milei que son poco polémicos? El tema de portación de armas, el tema de venta de órganos, algunos de estos proyectos, bueno, el tema dolarización, por cierto, ¿no? ¿Usted coincide con esos ejes temáticos? Yo creo que dentro de los medios de difusión y muchos comunicadores y redes de troll se ha tratado de deformar el objetivo y los planteos de Javier Milei. La portación de armas, usted escucha a Victoria Villarruel, a Javier Milei, dice hay que respetar la ley vigente. De acuerdo a la ley vigente, una persona puede adquirir un arma
tiene que cumplir determinados requisitos, entre ellos está el test psicofísico, demostrar la destreza en el manejo, y es autorizado por una autoridad nacional que establece el registro. La aportación tiene que ser autorizada en un estadio superior y donde hay mucho más requisitos, mucho más estrictos para tener la aportación de armas. Hoy nosotros vemos que del sector de que ataca a la sociedad, de los malos de la sociedad, los delincuentes tienen libre acceso, porque no respetan la ley, tienen libre acceso a armarse. En ningún momento yo interpreté de que las palabras de Javier Milei es que nos transformemos en una especie de Far West, ¿no es cierto? Y que haya un sheriff o haya un justiciero. Llama a que la gente dentro de la ley pueda ejercer su defensa, pero siempre dentro de la ley. En materia de educación, la mentira se empieza a caer. Acá el gobernador llenó de carteles pagados por nosotros, por los salteños, con los impuestos de los salteños, diciendo que van a defender la educación pública. Eso, quienes comunican o que sostuvieron de que con Milei se acaba la educación pública, realmente deberían postularse al Premio Nobel de la Ignorancia, porque nuestro ordenamiento federal, a partir de la presidencia de Menem, la nación no tiene escuelas, la nación no tiene hospitales. El servicio de salud y de educación son financiados por los presupuestos provinciales. La nación mantiene un Ministerio de Educación para las líneas y las políticas generales de la educación, y en el caso de subvencionar la oferta o la demanda, obedece un encuadramiento quizás que podría meterse dentro de esta ley de financiamiento educativo. La provincia de Salta, el 50% del presupuesto, fueron 660.000 millones, 670.000 millones, el presupuesto 2023. Sobre eso hay casi 350.000 millones que van a los servicios de salud y educación. Las palabras del gobernador diciendo que con Milei no va a haber educación, dígame qué va a hacer con los 350.000 millones. ¿Se los va a robar como viene robando de otras partidas? Entonces todo ese discurso negativo hacia la figura o sobre una propuesta que es innovadora, porque ¿qué es lo que se busca? La eficiencia y la eficacia en el uso de recursos públicos se empieza a caer a pedacitos. Educación pública no la puede eliminar la nación, está en nuestra Constitución, que el Estado contribuye a la educación de todos y establece como obligatoria hasta la secundaria. Si no se hace es porque se roban el dinero, y si alguien pretende decir que porque cambia el signo político de la presidencia va a desaparecer la educación pública, que me diga por qué se quiere robar la mitad del presupuesto de mi provincia. Los argumentos que se sostienen para tratar de atacar las propuestas de Javier Milei, que son novedosas, porque el hecho de subvencionar la demanda, imagínese una situación parecida a la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar, en vez de comprarle al grupo de comercio, o sea, la oferta, y el Estado llevarle como si fuese la caja pan a su casa, le entrega la capacidad de compra a cada una de las personas necesitadas para que puedan utilizar dentro de un marco de eficiencia, de acuerdo a sus preferencias, haciendo rendir lo máximo en cuanto a precio y calidad de los productos. Entonces, el cambio de enfoque de la asistencia del Estado causa mucho ruido, y aquellos que no lo entienden o quieren utilizarlo como medida para denostar una figura, lo mal utilizan. Y esto realmente es muy triste, porque la política no se hace con mentiras, sino se hace con propuestas. Diputado Zapata, a ver, hay otros temas que supuestamente deberían salir antes de las elecciones. Por ejemplo, está el tema de la ley Nicolás. Exactamente. Había otras... Ampliación de licencias laborales, promotor comunitario. Exacto, la agenda de cuidados. ¿Cuáles son los otros temas? Si querés, tenemos la protección de ampliación de licencias laborales, la creación del promotor comunitario en cuanto a la salud, la promoción del tratamiento del ACV. Son algunos de los proyectos que podrían estar en el temario de este miércoles si es que hay sanción. ¿Los acompañaría? No, mire, las licencias laborales es una cuestión muy difícil. La Argentina necesita que trabajemos para salir adelante. Y trabajar no significa solo ir y marcar tarjetas, sino poner esfuerzo y hacer lo más productivo posible el uso de la mano de obra. La ampliación de las licencias laborales, aunque sean financiados con el erario público, significa un retroceso y un costo adicional en la producción de bienes. Y le voy a explicar por qué.
Si usted tiene previsto que una persona puede tener un ausentismo pago, ya sea por la propia empresa, por el imperio de la ley o por el Estado, significa que en el tiempo que esa persona no está trabajando, usted tiene que tener un reemplazo. Es muy distinto si el ausentismo pago probable es de 5 días al año o pasa a ser 25 días promedio al año. Si usted pasa a tener un ausentismo de 25 días promedio al año, tiene que formar el reemplazo, porque hoy, convengamos, que los distintos puestos laborales a los que uno puede acceder, sí, que se desarrolla en nuestra economía, requieren cierta capacitación, entrenamiento y especialización. Eso obliga a las empresas a ampliar la inversión en capacitación y que en un marco de precios controlados realmente, de personas que viven en otro planeta, de que un funcionario sentado detrás de un escritorio se crea el mandamás o el dios máximo del mercado, el dios máximo del establecimiento de precios, lleva a que la carga laboral se represente algo que sea muy difícil de llevar adelante. Es por eso que la mayoría de las inversiones que están en la zona van a parar a Uruguay o a Paraguay. Muchos salteños que trabajan en el campo, que no trabajan en terreno propio, o sea que tienen su capital de trabajo, cierran el contrato de arriendo, levantan la cosecha y vuelven a trabajar, están buscando horizontes para ir a trabajar y producir en Paraguay. Primero porque no existe este tipo de control que le fije el tipo de cambio o que el tema de Pero, diputado, digamos, de la intervención del... Sí. ¿Para usted existe Ay, perdón que lo interrumpí. Le escucho. No, perdón. A propósito de esto que estamos hablando, ¿para usted existe la brecha de género en el ambiente laboral o no existe? Mire, yo tengo 66 años, trabajo de los 16. Jamás vi, por lo menos las empresas, los lugares que trabajé, que fueron varios, que haya algún tipo de discriminación hacia una mujer que... siendo capacitada, la pongan en otro lado, le digan, no, ustedes vayan a lavar los platos. Al contrario, yo he trabajado en muchas organizaciones bajo la jefatura de una mujer y siempre me sentí muy bien conducido. No es una cuestión de género, es una cuestión de idoneidad. Y a la hora... Bueno, pero usted sabe que hay momentos en la vida... Como decimos nosotros, en la hora de los bifes, ¿no es cierto? Yo, empresario... Se nos congeló. A ver, vamos a ver si... Justo se nos trabó la comunicación. Bueno, en sintonía con lo que piensa Javier Milei, que sí, claro, no hay brecha de género, porque esta agenda de cuidados lo que pretende es justamente achicar algo que no, digamos, que Javier Milei puede no ver, que el diputado Zapata puede no ver, pero que los informes internacionales hablan que efectivamente sucede. Las mujeres no llegan, igualmente que los hombres, a las mismas posiciones, a igual formación. ¿Por qué? Porque está atravesado por otras vicisitudes que atraviesan la vida de la mujer mucho más que la de los hombres. Por ejemplo, el embarazo, por ejemplo, la licencia por maternidad, por ejemplo, el acercamiento de la mujer a la tecnología, por ejemplo, la mujer abocada a las tareas de cuidado más que el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y la disyuntiva que se presenta en muchas mujeres de la posibilidad de ser madres o ascender en su ámbito laboral o profesional, que bueno, que para el hombre esa disyuntiva como que no existe y que puede... Sí, básicamente las mujeres amamantamos, los varones no. Claro. Después habrá en el medio, digamos, recursos para poder repartir un poco mejor esa tarea, pero la verdad es que durante los meses que la mamá da la teta al bebé, por ejemplo, si su trabajo requiere ausentarse de la casa más de 6 horas, no lo puede hacer, o elige no hacerlo, o le recomiendan, claro, o la mirada social está puesta en, che, tiene un bebé recién nacido, no da... ¿Cómo va a trabajar tanto? ¿A dónde está? Tiene que estar cuidando al bebé. Hay un montón de mandatos también que siguen... vigentes. Sí, exacto, siguen vigentes. Meli, a raíz del pedido de sesión especial de Milei, vamos a reiterar, un pedido de sesión especial que pidió para este miércoles el diputado Milei, junto con Cristian Ritondo también, hay que añadir eso, para... tratar el proyecto de ley, el proyecto de resolución del propio Milei, exigiendo al gobierno argentino que se retracte, por un lado, de las expresiones que hubo días atrás de la Cancillería, rechazando estas declaraciones en relación a un
a una condena de la respuesta de Israel al ataque terrorista de Hamas, y por otro lado exigiendo las herramientas para lograr la recuperación de los 21 rehenes, entre ellos que son argentinos. Ante esto, el bloque de diputados del Frente de Todos está evaluando qué hacer, pero en principio creen, lo que dicen es que en principio creen que es un tema muy sensible como para ser usado electoralmente, de manera tal que da la impresión que no lo llevarían no acompañarían este pedido de Milei, y por otro lado aclaran de que en la última sesión, estamos hablando de la sesión del 10 de octubre, se aprobó un proyecto de declaración por parte de la Cámara de Diputados en donde se condenaba enérgicamente el ataque de Hamas a Israel, y por otro lado se pedía la intervención inmediata de Naciones Unidas, concretamente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para que tanto el Estado palestino como Israel pongan a trabajarse para pacificar la zona. Así que reiteramos, la intención del oficialismo es que no se haga un uso político de esto, razón por la cual todo indicaría que habría un rechazo a este pedido de Milei por parte del oficialismo, ¿no? Muy bien, ya vamos a saber entonces qué es lo que pasa, ¿no? Cómo se arma todo para ver si efectivamente puede haber sesión el próximo miércoles o no. Juan, muchas gracias por haber estado en este fragmento de la mañana. Un gusto, muchas gracias. Lo mismo para mí. Gracias, Martín. Meli, un gusto, como siempre. Y gracias a ustedes por haber estado del otro lado. Ya llega Horacio en Bonn, se quedan en la pantalla de TV y después, cuando termine Horacio, otra vez me vuelven a ver. Chau.